Grabar en la nube. Y ahora vamos a compartir. Bien. Bueno, esto fue la clase pasada, es todo lo que vimos la clase pasada, ¿eh? Que hicimos todo un repaso por algunos de los textos de Freud para justamente yo quería ir como preparando un poco el terreno para introducir lo que voy a introducir hoy, que es el tema del autismo, el tema del autoerotismo y cómo yo pienso al autismo vinculado a esta fase inicial. Lo que pasa es que para aclarar esto es necesario aclarar que el autismo, cuando yo digo, como propongo como hipótesis, el autismo es un anclaje en una fase inicial, en la fase del autoerotismo, pero vamos a encontrarnos con algunas cuestiones que me parece que hay que deslindar y hacerlo muy bien, porque hay muchas acepciones del término autoerotismo. El concepto de autoerotismo es bastante polisémico incluso en la obra de Freud. Por eso es necesario, ¿sí?, que yo pueda ubicar, y es lo que yo voy a intentar hacer hoy, demostrarles a ustedes de algún modo, esta ubicación, de dónde ubico este detenimiento, este anclaje en el autoerotismo. En todo caso, ¿a qué autoerotismo me estoy refiriendo? Y aparte, ¿a qué autismos me estoy refiriendo? ¿No? Bien, habíamos visto algunas cuestiones de 3 ensayos. Empezamos la semana pasada viendo esto que Freud, ustedes saben que tiene un apartado en la obra de Freud que se llama así, el gran reservorio de la libido, donde se va haciendo todo un recorrido en lo que fue la obra de Freud, a qué llamó Freud reservorio de la libido, ¿no? Donde pensaba que se ubicaba ese reservorio de la libido. ¿Eh? Entonces, ¿era el yo el gran reservorio? ¿Era el yo? Nosotros lo que vimos es que a partir del concepto de ello, Freud se ve obligado a trasladar el reservorio del líbido hasta el ello, por una cuestión de anterioridad lógica, porque el ello es digamos, pensémoslo como estructuralmente como un anterior al yo. Acordémonos que el yo se constituye a partir del ello, es una callosidad del ello, ¿sí? Bueno, pero eso recién en 1923, cuando Freud conceptualiza el ello. Hasta tanto no lo haga, él pensaba que el reservorio de la libido era el yo. Por eso cuando él pone el ejemplo de la ameba y los pseudópodos que emite, en ese momento se está refiriendo al yo. El yo para Freud era el gran reservorio de la libido. La libido era yoica y desde el yo se trasladaba hacia las investiduras de objeto, como la ameba con sus pseudópodos. Y después eso revertía nuevamente hacia el yo, ¿sí? Pero pongamos ahora que sabemos cómo termina la obra, ahora que sabemos, ahora que ya tenemos el concepto de ello, y de superyo, y de pulsión de muerte, y de masoquismo erógeno, ahora sí podemos nosotros decir que en realidad es
desde el ello, desde donde se traslada la libido. Esa famosa libido yoica. Entonces, se invisten los objetos y después el proceso identificatorio, cuando uno se identifica un objeto, si yo me identifico a un objeto del campo objetal, valga la redundancia, si yo me identifico a ese objeto del campo objetal, es porque primero tuve que haber catequizado el campo objetal. Si no, para mí ese objeto no cobraría ningún sentido. No sería un objeto con el cual yo me pudiera o quisiera identificar, en absoluto. Entonces, primero es necesario, es necesario para que yo me identifique primariamente a un objeto, que algo de este traslado del libido se produzca, ¿no? Bien. Esto ya lo vimos la semana pasada, esta definición de la página 74 de Introducción del Narcisismo. ¿Sí? Esto es fundamental. Acá Freud nos está diciendo un montón de cosas. Nos dice que el yo no es un dato de entrada, que el yo va a ser algo a constituir, puede constituirse o no, pero lo que sí es un dato de entrada son las pulsiones autoeróticas. Esas son iniciales. Dice Freud primordiales, ¿no? Sin embargo, para que se constituya el narcisismo, o sea, ese yo, esa unidad, lo que nosotros sabemos que es unidad yoica, unidad corporal, para que eso tenga lugar es necesaria una nueva acción psíquica, que es la identificación. O sea, es necesario que el individuo se identifique ese objeto que está afuera. Pero entonces es necesario que catequice hacia afuera, de alguna manera. Que busque algo en el afuera, ¿no? ¿Y por qué buscamos algo en el afuera? ¿Qué tuvo que haber pasado para que uno busque algo en el afuera? Algo fundamental. ¿Piensan en algo? Y la ausencia, ¿La ausencia de qué? Está la ausencia bien. materna, ¿no? La Eh, ausencia de la satisfacción que en un primer momento. Exactamente. Ahí está, ahí estás yendo para el lugar indicado. Es necesario que se haya producido, por un lado, la vivencia de satisfacción y la pérdida del objeto. O sea, esto es fundamental, porque es precisamente por eso, acuérdense que Freud decía en el proyecto que el saldo de la vivencia de satisfacción era el deseo. Este motor deseante que nos hace que deseemos por el resto de nuestra vida. Ese deseo es el deseo en un sentido de reencuentro con esa vivencia de satisfacción inaugural, inicial, que dejó esas marcas, ¿no? Entonces es esa búsqueda del objeto perdido, ¿no? Perdido, siempre buscado, pero jamás hallado, ¿no? Entonces, es interesante pensar esto, que si ese objeto no está perdido, ¿por qué voy a estar buscando y catequizando el campo exterior, el campo objetal? ¿Se entiende esta especie de ecuación? De planteo, por lo menos.
Entonces, empecemos a pensar así, ¿no? Que para que esta identificación tenga lugar, tuvo que ser necesaria esta transposición al campo objetal, de líbido yoica a líbido de objeto. Entonces después cobra los rasgos del objeto. La identificación es eso, es que el yo cobra, se hace, vamos a decir, se hace de los rasgos del objeto y se presenta al ello como objeto de amor. Dice Freud en el yo y el ello, ¿no? Y dice, ¿puedes quererme a mí? Soy tan parecido al objeto. Pero para esto es necesario la pérdida del objeto. O sea, pensemos ahora sí, la vivencia de satisfacción. Es necesario que se haya producido el famoso desengaño, ¿no? Que empiece a tomar forma el principio de realidad, ¿no? A este relevo del principio de placer por el principio de realidad. Bueno, esto ya lo vimos la semana pasada. Todo esto ya lo vimos la semana pasada. Ahora yo les estoy dando otra voltereta por lo mismo, pero es otra vuelta. Bien. Acá venía una definición de introducción del narcisismo que la vamos a retomar hoy también. Porque acá lo que Freud nos está diciendo es que esta diferenciación entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas solo se puede dar una vez que se transpone el líbido al campo objetal, no antes. Porque de hecho dice, al comienzo están juntas en el estado de narcisismo y son indiscernibles, dice Freud. Solo con la investidura de objetos se vuelve posible diferenciar la energía sexual de la energía de las pulsiones yoicas o de autoconservación. Porque si no, no. Si no, esta diferenciación entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales no tendría sentido. No se podría hacer. Bueno, después lo que vimos es que cuando se separa, se diferencia el yo, se constituye como una instancia diferenciada del ello, entonces es el ello el que se reputa como el gran reservorio de la libido. Lo que les dije al principio. Y acá miren la definición de la página 47 del yo y el ello. Dice, al principio toda la libido está acumulada en el ello, en tanto el yo se encuentra todavía en proceso de formación o es endeble. El ello envía una parte de esa libido a investiduras eróticas de objeto. Luego de lo cual, el yo fortalecido, porque en este proceso el yo se va fortaleciendo. En este proceso el yo ya está fortalecido y lo que el yo intenta es apoderarse de la libido de objeto e imponerse al ello como objeto de amor. El yo, vamos a poner una expresión, el yo quiere quedar bien con el ello. El yo quiere que el ello lo ame. O sea, quiere conquistarse al ello. Porque aparte el yo, acuérdense que obedece a esa triple servidumbre, como dice Freud acá en este texto, ¿no? Por eso dice, ¿no?, que el narcisismo del yo es un narcisismo secundario sustraído de los objetos. ¿Esto se entiende? ¿Por qué lo llama secundario Freud al narcisismo?
al narcisismo de la identificación, al narcisismo ese con el que se nos constituye el yo. Es secundario, porque acá Freud está hablando, si habla de un narcisismo secundario, es porque hay uno que es primario. Y luego del yo y el ello, el narcisismo primario es el que tendríamos que empezar a ubicar del lado de las pulsiones autoeróticas primordiales, del lado del autoerotismo primordial, ¿no? Del lado del ello, ¿no? Porque acuérdense que Freud nos va a estar hablando del yo, ello indiferenciado, yo rayita ello, yo, ello indiferenciado, es decir, de una instancia en la que todavía el yo no se llegó a diferenciar del ello. Ese sería el narcisismo primario. Y dura, ¿hasta cuándo dura ese narcisismo primario? Dura hasta que se empieza a investir con líbido el campo objetal. Pero acá entonces hagamos más la cuenta, ¿eh? Para que se invista con líbido el campo objetal, ¿qué es necesario? La pérdida del objeto. ¿Qué es necesaria? La vivencia de satisfacción. Porque, a ver, si se produce la vivencia de satisfacción, si es suficiente en sí misma como operación, si esto se produce, el resultado, el resto de la operación es el deseo. Es el deseo, es ese motorcito que hace que pasemos la vida deseando, procurando reencontrarnos con esa vivencia, con ese objeto de satisfacción. ¿Y dónde lo vamos a buscar ese objeto? Es necesario catequizar ese campo objetal, ¿sí? Eh, Sabemos que en un inicio eh, el niño, y esto es lo que Freud dice en Tres ensayos, ¿qué nos va a decir en Tres ensayos? Que el niño va a intentar independizarse del objeto, ¿no? Del objeto ajeno. ¿Por qué? Porque por ahí, como decía Ivana, la madre puede faltar. Entonces el niño, ¿qué va a hacer? Va a chupetear. Y teníamos el ejemplo del chupeteo, y el chupeteo es en sí mismo una conducta autoerótica. Autoerótica en el sentido de que es sexual, ¿sí? Porque con este ejemplo paradigmático, el chupeteo, Freud que pone de relieve la existencia de la sexualidad en el niño. Es sexual, es sobre el propio cuerpo, se empieza a instituir una zona erógena. De hecho, se empieza a desarrollar una de la primera etapa de la libido, que es la oral o canibálica, ¿no? Entonces, es interesante porque este autoerotismo, acá tenemos que hacer la diferenciación, porque este autoerotismo, ¿qué significa? Que sería así, sería, uy, no tengo el objeto de satisfacción, ¿por qué? Porque mamá no está, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me chupo el dedo o chupeteo? ¿O me chupo la lengua, como dice Freud en Tres ensayos? Me independizo del objeto. Y me independizo aparte de la función de nutrición. Porque ese chupeteo está, sí, apoyado en una función, está apuntalado. Acuérdense la noción de apuntalamiento o de apoyatura.
se apuntala en una función de nutrición, de autoconservación de la vida, pero en un momento determinado se independiza. Entonces el niño ahora chupetea, ya no para alimentarse. Chupetea, ¿por qué? Gracias a que en un momento se alimentó y eso le produjo satisfacción, ahora lo que el niño busca es la satisfacción. Lo que queda de esa vivencia es esa marca, la marca de la satisfacción. Esa es la huella. Y lo que el niño intenta reanimar es esa huella. En ese sentido se independiza de la alimentación. Eh, Ven que ahora tenemos muchos más elementos para pensar la vivencia de satisfacción. Ahora, este autoerotismo, el del chupeteo, no podemos decir que es el mismo que el de las pulsiones autoeróticas primordiales. Porque este autoerotismo, el autoerotismo del chupeteo, el autoerotismo de 3 ensayos, implica un pasaje por la pérdida del objeto, implica la vivencia de satisfacción, implica la constitución de un primer exterior y por ende de un interior. En cambio, en la hipótesis que yo planteo, que ahora se las voy a dar, el anclaje en el autoerotismo es en un autoerotismo anterior a la pérdida del objeto de la necesidad. Eh, es difícil el concepto porque son momentos iniciales, son momentos, es como dice Freud en esta definición, esperen. No, esperen, ¿dónde está? Al comienzo están juntas, son indiscernibles. Esto es indiscernible, es indiscernible y solamente podemos inferirlo. Eh, entonces Freud lo que intenta es empezar a pensar hasta qué punto persiste esta cuestión del autoerotismo. El autoerotismo del que yo les voy a hablar hoy no tiene que ver con el autoerotismo como en sentido ampliado, digamos, con concepto de onanismo. No, no es que no tenga que ver, sí, algo tiene que ver, alguito tendrá que ver, pero no me estoy refiriendo a eso. No tiene que ver tampoco con el autoerotismo de 3 ensayos. Tiene más que ver, tiene todo que ver con el autoerotismo de lo que Freud va a llamar narcisismo primario absoluto. Ven, esta es la definición que estaba buscando. Es difícil enunciar algo sobre el comportamiento de la libido dentro del ello. Todo cuanto sabemos se refiere al yo, en el cual se almacena todo el monto disponible de libido. Llamamos narcisismo primario absoluto a ese estado y dura hasta que se empieza a investir con libido las representaciones de los objetos, a transponer libido narcisista en libido de objeto. Esta definición me parece central, por eso yo asumo que esto es difícil. Asumo que es difícil porque estamos como especulando, si se quiere, ¿no? Eh, pero justamente lo que tenemos que tratar de imaginar es un momento, un estado de cosas anterior a que se pueda investir con libido las representaciones de los objetos. Denme un minutito que necesito tomar algo.
A ver si con un caramelito de miel se me mejora. Ustedes me van a perdonar que me voy a estar comiendo una pastillita. Bueno, como esto lo vimos, lo vamos a pasar, pero yo necesitaba pasar por esto porque ahora vamos a trabajar un poco la hipótesis mía. Entonces, teníamos este narcisismo primario absoluto, que es el que coincide con el autoerotismo inicial, y que lo tendremos que estar ubicando antes de la identificación, por ejemplo, antes de la transposición del libido al campo objetal. Es un narcisismo que tiene más que ver con la indiferenciación, yo no yo, sujeto-objeto, interior-exterior. Eh, podríamos pensar que es un autoerotismo anobjetal, sin objeto. En realidad, el objeto se constituye luego de la vivencia de satisfacción. Se empieza a catequizar el afuera, en esa búsqueda de identidad, de percepción, en esa búsqueda de quiero hallar ese objeto, quiero reencontrarme con esa marca de la satisfacción. E intuyo que es por afuera, que lo tengo que buscar afuera, en el afuera. Y ahí se catequiza el afuera. En cambio, el autoerotismo del chupeteo, ahí hay objeto. De hecho, es un objeto situado en el propio cuerpo. ¿Entienden la diferencia? Porque ellos les decían que no estamos hablando del mismo autoerotismo. Bueno, es que es necesario ponerse a hilar muy fino en estas cuestiones. Eh, y bueno, y por supuesto el narcisismo secundario, ahí sí, es secundario respecto a este que es primario. Es más, Freud lo llama primario absoluto. O sea, no le alcanza con decir primario. ¿No? ¿No le llama la atención que lo llame primario absoluto? ¿Por qué no primario y punto? Bien. Y acá quedamos la semana pasada. Es esta definición de Laplanche y Pontalis. Bien, ya la vimos la semana pasada, pero me parece interesante cómo acá se distingue la cuestión en periodos, ¿no? Y ubica que luego de la segunda tópica, o sea, luego del concepto de ello, Freud va a hablar de un narcisismo primario como un primer estado de la vida anterior a la constitución del yo, anterior a la identificación. Bueno, el autismo. Esta es mi hipótesis, que el autismo, en su presentación más grave, esta es otra aclaración, no es cualquier autismo.
digamos, esta definición no vale para cualquier autismo del amplio espectro autista que hoy tenemos, porque realmente hoy vienen muchos chicos con el diagnóstico de autismo, pero son niños en donde uno no puede decir que no hay diferenciación yo no yo. Ojo con esto. Estamos hablando del autismo infantil precoz, ese que describía Kanner, ese niño encapsulado, ensimismado, sin contacto con el mundo exterior, sin noción de su propio cuerpo, ese niño que no se ubica en el espacio, ese niño que se golpea el propio cuerpo y no acusa dolor, que no tiene constituido su propio cuerpo y que por ende tampoco tiene constituido el espacio exterior. Eh, de ese autismo estamos hablando, de la presentación más grave del autismo. Cualquiera que haya rotado por el espacio nuestro en el hospital, va a haber niños que, que no es que se presenten con esta indiferenciación absoluta, todo lo contrario. Eh, por eso digo, esta hipótesis solo aplica a la forma de presentación más grave, donde verdaderamente hay indiferenciación yo no yo, adentro afuera, y donde pescamos que no hay o no hubo todavía transposición del alivio al campo objetal. Y acuérdense de algo, en la conferencia 26 Freud se preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué transponemos? ¿Por qué transponemos líbido al campo objetal? Porque ese acúmulo de líbido narcisista solamente puede llevar al sujeto a enfermar. Es por eso que se transpone la libido. Acuérdense también de lo que vimos en el problema económico del masoquismo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando se originaba en el interior del individuo esa, acuérdense, la anterioridad de la pulsión de muerte, Eros que viene a incidir en esa pulsión de muerte, y una vez que Eros reviste la pulsión de muerte, es decir, se produce la gran liga entre Eros y pulsión de muerte, el resultado, la primera consecuencia de esta unión, la primera consecuencia es de que Eros toca la pulsión de muerte y la neutraliza, ¿cuál es? Es que esta pulsión de muerte, ya neutralizada por Eros, va a salir al exterior como pulsión de destrucción. ¿Eh? O sea, vean el beneficio de que Eros la haya tocado. Lo que dice Freud es que, lamentablemente, queda un resto de esa... O sea, no todo va a ser expulsado, no todo va a ser traspuesto al mundo exterior, sino que va a haber un núcleo de pulsión de muerte erogenizada en el interior del individuo. Eso que Freud llama el masoquismo erógeno primario. Pero una gran parte la saca, la transpone. Eh, entonces, bien. Entonces, cuando planteo lo del anclaje, me estoy refiriendo a esta fase
llamada por Freud narcisismo primario absoluto. Fase que también puede leerse como autoerotismo, pero a condición de que piensen el autoerotismo como el de las pulsiones autoeróticas primordiales. No el autoerotismo del chupeteo, no el autoerotismo de la masturbación o el onanismo, no el autoerotismo que cualquier reducto autoerótico de un sujeto neurótico adulto, porque también hay autoerotismo. Hay un montón de conductas que son autoeróticas del individuo sano. Porque hay un resto de eso. Saben que esto se ve muy claramente en muchos pacientes autistas o pacientes que empezaron con un autismo franco y después empezaron a desarrollar todo un proceso de diferenciación. Entonces empezaron a diferenciar yo, no yo, adentro, afuera, ¿no? Ustedes saben, les voy a dar un ejemplo de un paciente bueno, cuando él empezó era chiquito y tenía todos los rasgos de un autismo infantil precoz. A medida que se fue desarrollando, empezó a interesarse por las cuestiones, más que nada lo académico. Entonces, después fue diagnosticado como síndrome de Asperger. Lo que primero fue diagnosticado como autismo, después terminó siendo un autismo de alto rendimiento. Y este chico era un adolescente que, que tenía, digamos, un saber enciclopédico, era asombroso, porque el chico se sabía todas las monedas del mundo. Los nombres, qué sé yo, más desconocidos, monedas de países que ni siquiera sé pronunciar, ¿no? Pero él sabía la moneda y a cuánto equivalía respecto del dólar. O sea, él tenía establecido, de hecho, todo un parangón del dólar respecto de todas las monedas del mundo. Como si en su cabeza estuviera un gráfico, una cosa impresionante. Le interesaba muchísimo la economía, muchísimo. La historia, la demografía. Sabía un montón. Eh, claro, él a la vez decía que él iba a ser el economista que iba a salvar la Argentina. Él decía que él iba... a ver, él decía que era economista, ¿eh? Él decía, él tenía en ese momento, pongámosle, 15 años. Me suena algo eso igual, ¿eh? ¿Eh? Me suena algo eso. ¿Te suena algo? Sí. Bueno, este tenía 15 años, decía que él iba a ser el economista, que iba a salvar de Argentina, y bueno, eh, tenía un montón de conocimientos muy fijos, ¿eh? No lo podíamos sacar mucho de ahí. Tampoco lo podíamos sacar de que, por ejemplo, él en realidad no era economista, estaba en el secundario. Mm, Y por otro lado tenía muchas dificultades con otras materias. Y por supuesto con el lazo con los otros, ¿no? Eh, pero él decía, seguía con esta insistencia. Bueno, la cuestión es que en un momento dado, como, claro, o sea, imagínense
que él, esto se lo decía a todo el mundo, que él era economista, lo decía en la escuela, los pibes en la escuela lo gastaban. Eh, y él, por otro lado, tenía actitudes absolutamente infantiles, ¿no? Un chico grande, como que se desubicaba mucho en el contexto, ¿no? Entonces, bueno, finalmente sucede algo, como cierto forzamiento, ¿no? A una, chico ya tenía 16, 17 años, a una experiencia sexual, ¿no? Eh, a partir de esta experiencia sexual, el pibe, ¿saben lo que le pasa? Eh, se descompensa. Se descompensa eh, y empieza con las conductas autoeróticas de cuando él era niño. Empieza con aleteo, empieza con rocking, empieza con un montón de autoestimulaciones propias de las que él tenía, como que eso quedó como resto. Él volvió a aquello. Es como que ahí se produjo como una retracción a esas fases iniciales y vuelve a esas conductas con las que de alguna manera encontraba un consuelo a lo que para él fue algo atroz. Atroz porque él no tenía material simbólico con el que tramitar la sexualidad, el enigma que supone la sexualidad. La sexualidad y el otro, el partener en la sexualidad. Él no tenía material simbólico, no tenía recursos simbólicos para hacer con eso. Y lo que hizo fue ese retiro a esa fase autística, que era muy suya, porque él así empezó. Entonces, digo esto porque también es interesante entender que hay un núcleo que puede persistir y puede persistir toda la vida. Tenía otro pacientito que no era tan así genial como este. También había empezado como con un cuadro de autismo de chiquito. Y después cuando creció, él mismo decía, él decía, yo soy Asperger, decía él, ¿no? Era su identidad. Entonces, Julia, sí, perdón, ¿sabes que sí. me quedé, perdón que te corte, porque me quedé pensando en esto de que vos creo que en la primera clase habías hablado de la diferencia, creo, entre lo que es una regresión y por ahí Mm, de lo que sucede, ¿no? En en el caso del autismo. ajá. Eh, y pensaba en que, porque en realidad a todos nos pasa que cuando la realidad o la contingencia nos enfrenta a determinada situación, hacemos como regresiones a etapas anteriores, ¿no? Y esto sería como anterior a lo que sería la fase oral, porque digo, hay distintas fases donde por ahí volvemos, son las defensas que tenemos, ¿no? Y lo que pudimos armar, y esto sería como anterior a eso. Está re bien la pregunta que haces, porque esto en general a muchas veces o se malentiende, ¿no? Ujú. Eh, sí, claramente depende de la estructura psíquica, a qué punto uno va a regresar. De hecho,
en términos generales, cuando hablamos de regresión, estamos hablando, uno puede regresar siempre dentro del campo de la relación de objeto. En este sentido, en la neurosis podríamos decir a la fase sádico-anal o a la fase oral. Hasta ahí en la neurosis. En los casos graves, como puede ser en la psicosis o en el autismo o en la esquizofrenia, la regresión se lee como retracción. No es, o sea, en rigor es una regresión porque es ir para atrás. Pero como comporta mayores consecuencias, porque cuando uno va para atrás eh, en la neurosis, tiene un costo también. En la neurosis hay un costo psíquico, porque cuando la libido retrocede y revierte hasta, por ejemplo, la fase oral, Freud dice que existe un anacronismo, porque vos por ahí sos una adulta, todo así, lo más bien, pero que en eso, en cuanto a eso, ahí te manejás con las leyes que valían en esa fase. Entonces, por ejemplo, aparece el famoso infantilismo, ¿no es cierto? Aparecen lo que Freud llama existen relictos, decía él, ¿no? Como cierto anacronismo, como que vos sos adulto, sí, pero en este punto, alrededor de esa regresión, ahí hay un desfasaje. Eso es relicto de una fase anterior. Sin embargo, hoy se me está agotando la batería. Denme un minuto que tengo que enchufar. Uy, uy, uy. Esperen. Ahí, ahí va. Ahora, claro, cuando se produce en la esquizofrenia, por ejemplo, o en la psicosis, o en el autismo, la regresión, el costo es mucho mayor, porque cuando se retira la libido del campo de los objetos, ahí hay vieron como yo les contaba la otra vez cuando vimos Introducción del Narcisismo, que lo que Freud dice es que se retira la libido del campo objetal y se produce ese sepultamiento del mundo, que el sujeto queda perplejo, que el sujeto no entiende nada, que el sujeto pierde las coordenadas, no se explica el mundo, no se lo puede explicar, no se explica, no sabe quién es él, dónde está, qué hace, quiénes son los otros, desconoce, aparecen fenómenos de despersonalización. No es lo mismo que la regresión en la neurosis, donde por más que existan relictos, hay una unidad yoica que se conserva, ¿no? Podríamos decir, hasta la fase oral poder regresar tranquilamente dentro de la neurosis. El problema es que después esa regresión debe ser leída como retracción en cuanto a que ahí hay algo que se rompe. Ahí se cortan los puentes. Por eso los intentos restitutivos de volver a establecer ese lazo con el mundo. Y que son intentos
intentos un poco infructuosos, porque por ejemplo, el delirio es una manera de crear nuevamente ese lazo con el mundo de los objetos. Como les conté, ese paciente que, por ejemplo, había pasado por toda esa fase de despersonalización, de perplejidad, pero y después cuando empezó a restituir el vínculo con el mundo objetal, era en base a un delirio, jodidísimo el delirio, porque era el delirio que todos lo querían envenenar, ¿no? Entonces él no podía comer nada que no fuera eh, envasado y qué sé yo. Y no le demos idea porque por ahí termina pensando que le pasan una enzima por el paquete de galletita o qué sé yo, porque cualquier cosa le podía hacer signo, ¿eh? Porque el delirio es una construcción que hace para restablecer el lazo con el mundo de los objetos. Entonces, en este caso, como la estructura era una estructura tan lábil, ¿no? Porque así como este chico era economista, por ejemplo, eh, tenía 16, 17 años, pero estaba contento porque le invitaban a un cumpleaños de un nenito de 2 y decía que se había hecho un nuevo amiguito. Por ejemplo, quiero decir, ven estas cuestiones que, imagínense, en la escuela, mismo la familia, como, como que no condice una cosa con la otra, ¿no? Entonces, cuando tiene esa lamentable incursión en lo sexual, porque él estaba muy hincha con que quería besar chicas, quería besar chicas, estaba mucho con eso de besar. Pero para él, la sexualidad era besar, nada más. No es que él tenía armado otra cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando tiene esa experiencia, fue una experiencia tremendamente desestabilizante para él. No entendió nada, absolutamente nada, porque no hay, eh, en lacaniano, podríamos decir, no hay significación fálica. El falo es un ordenador simbólico, un parámetro, una medida, y acá no hay ese ordenador. Entonces, claro, lo que tuvo fue dramático, porque fue un episodio autístico, ¿no? Con rocking, con autoestimulación permanente, con aleteo, estaba ido completamente, mirando un punto fijo, y estuvo así un montón de tiempo. ¿Eh? Después fue saliendo. Y fue muy interesante cómo salió de esto. Fue muy interesante. ¿Saben cómo fue? Fue casi incidental. No sé si era un tío o un pariente o un amigo de no sé quién que lo conocía y le tenía paciencia y hablaba con él. Entonces, ¿saben que esta persona le dijo, literalmente le dijo, no es tiempo de chicas, es tiempo de estudiar? Y él le contestó, bueno, entonces, ¿qué hizo? Se puso a estudiar. Y uno ahí se queda, ¿no? Y dice, fíjense cómo esta consigna que le dio este, este hombre, como, como es este saber popular, ¿no? El tipo pescó que este pibe no tenía estructura para armar algo del orden de la sexualidad. Entonces le dijo, no es tiempo de chicas, es tiempo de estudiar. Las chicas más adelante.
Y esto para él fue sanador, María porque Julia, perdón, es como retomar un camino, ¿no? Es como que él, ¿no? Cayó sí, ¿no? En un bache, por decir así. sí, Lo que pasa que a un costo, como vos decís, muy dramático, sí, pero es como que reinició ese rumbo que él tenía, ¿no? claro, claro, le dijo, mirá, si vos por este caminito ibas a lo más bien, así que seguí estudiando, no es tiempo de chicas y un alivio, porque las chicas más adelante es poner la asíntota, ¿no? El amor asintótico en la psicosis, ¿no? Esa más adelante, no sabemos cuándo. El más adelante por ahí es nunca. Pero una cosa es decirle nunca y otra cosa es decirle más adelante. Y el más adelante por ahí patea la pelota por tiempo indeterminado, para adelante. Pero sí, sí, él es como que retomó su camino. Ese camino que él venía con el estudio y se venía con unos libracos de economía así, y se los leía y los entendía. Lo que uno no entendía es que el desfasaje, que así como él venía con eso, también venía todo contento para contarnos que se había hecho amiguito de un nene de 2 años y lo invitó al cumpleaños. Entonces, esa es la cuestión que por ahí uno dice, eh, ¿cómo puede entender tanto economía, por ejemplo, y nociones que son muy difíciles, conversiones de moneda y eso que, nada, yo necesito, no sé, la calculadora ahora cuando me fui a Uruguay que tenía que hacer la conversión del peso en uruguayo y encima en dólares ya no tenía más resto psíquico para hacer más cuentas, pero eh, realmente este pibe sabía la conversión de las monedas, una cosa impresionante. Entonces, y ahí es donde uno dice, ¿cómo es que por el otro lado no se da cuenta de que hay algo que no cuadra en lo social? Estaba tan contento por se había hecho un amiguito de 2 años, por ejemplo. Eh, bueno, entonces, es, claro, uno ahí tenemos que tener bien en claro a qué llamamos regresión, ¿no? ¿Y qué significa regresión y qué características tiene? Por eso es importante distinguir, no es lo mismo una regresión dentro del campo objetal que una regresión que comporta ya una retracción de la libido, que comporta ya un retiro de las catexias del campo del objeto y va hacia una fase en la que todavía no estaba constituido el objeto. Va hacia una fase en la que todavía el campo objetal no estaba catectizado, una fase previa a la transposición de la libido, previa a la constitución del narcisismo incluso. O en el caso de la paranoia, justamente la retracción es a la fase del narcisismo, ¿no? Por eso es tan fácil que en la paranoia, como es una retracción al campo del narcisismo, es decir, a ese momento en el que se produce la nueva acción psíquica, donde ya hay una transposición al campo y me estoy constituyendo, fíjense que en general el paranoico lo que hace es usar la figura del otro como perseguidor, ¿no? Este hombre que pensaba que todo lo que venía de los otros lo iba a envenenar, ¿no? Y no aceptaba un vaso de agua, ¿eh? Eh, entonces,
es muy interesante trabajar estas diferenciaciones diagnósticas desde el punto de vista de la libido, del recorrido de la libido, de lo que es la transposición y el punto de la regresión. Eso es muy interesante para pensar la patología grave, me parece que arroja mucha luz. Bueno, entonces, esta hipótesis es la que ya les estuve aclarando un poquito a qué me refiero, ¿sí? Que el autismo sea grave es una de las condiciones, grave, grave, el autismo infantil precoz. Por ejemplo, esta hipótesis, tal y como está planteada, no aplicaría para el caso de este chico, el economista. No aplicaría, pero fíjense que cuando aparece este evento, esta contingencia que tiene que ver con la actividad sexual para la que él no tenía recurso simbólico con qué hacerle frente, fíjense que lo que se pone en juego justamente es lo que existía, lo que preexistía dentro de lo que es el narcisismo primario absoluto. Bueno, seguimos entonces un poquito más. Bueno, respecto de la polisemia, piensen en el onanismo. Fíjense la definición de la Planche-Pontalis. Cualidad de un comportamiento sexual en el cual el sujeto obtiene satisfacción recurriendo únicamente a su propio cuerpo, sin objeto exterior. En este sentido, se habla de masturbación como un comportamiento autoerótico. Bueno, ahí tenemos una acepción. Ahí tenemos una acepción. No nos dice nada del diagnóstico, ¿eh? Es un sentido general, un sentido ampliado, ¿no? El que coincide con onanismo. Después tenemos la definición del chupeteo, el de 3 ensayos. El comportamiento infantil sexual precoz, ¿no? Y fíjense cómo dice Laplanche. Más específicamente, cualidad de un comportamiento sexual infantil precoz, mediante el cual una pulsión parcial ligada al funcionamiento de un órgano, por ejemplo la boca, pensemos, o a la excitación de una zona erógena, encuentra su satisfacción en el mismo lugar, es decir, sin recurrir a un objeto exterior, sin referencia a una imagen unificada del cuerpo, a un primer esbozo del yo como el que caracteriza el narcisismo. Y después tenemos la definición, que es la que a mí me sirve para la hipótesis, que es la fase inicial en la que las energías psíquicas permanecen indiferenciadas y en estado no ligado. Esto que Freud llama narcisismo primario absoluto y que coincide con el tiempo, esperen, el tiempo de las pulsiones autoeróticas primordiales. ¿Sí? Bien, opa, me pasé. Acá. Bueno, y acá me parece importante hacer un pequeño recorridito, un poquito más lacaniano, pero me parece rico y me parece que va a enriquecer un poco todo todo este desarrollo, que es un desarrollo eh, tan, si se quiere, casi mítico, ¿no? Porque estamos hablando de tiempos primordiales, de tiempos que son difíciles, incluso por empezar,
uno solamente puede inferir respecto de estos tiempos iniciales. El mismo Freud decía que es difícil enunciar, ¿vieron la definición que les puse hace un rato? Es difícil enunciar algo acerca del comportamiento de la libido dentro del ello, decía Freud, ¿no? Todo lo que sabemos se refiere al yo. Entonces, me parece que algunas consideraciones de Lacan nos ayudan a pensar un poco esta cuestión. Por empezar, la entrada del organismo en el lenguaje y cómo ese organismo es afectado por el verbo, ¿sí? Estamos diciendo organismo, no estamos hablando de cuerpo todavía, porque como dijimos en la clase de narcisismo, uno no nace con un cuerpo. El cuerpo es algo a constituir, y lo puedo constituir como no. Puedo no constituir un cuerpo. El niño que se rompe la cabeza literalmente contra el piso o contra la pared, ahí no hay un cuerpo constituido. Y no acusa dolor, porque para que duela hay que tener un cuerpo constituido. Ahora, el organismo con el que nacemos, ese entra a un mundo del lenguaje y es afectado por el lenguaje. Ya sea que se aliene al significante o no se aliene. Por más que no conceda al significante, sin embargo, está afectado por el verbo. Como dice Lacan, ¿no? El lenguaje, la entrada del organismo en el lenguaje es lo que llama el traumatismo, ¿no? Es el trauma por excelencia. Ya sea que el niño luego hable o no, ya sea que conceda a la alienación significante, en términos más lacanianos, o no conceda a la alienación significante. Entonces, entendamos que el verbo, la palabra, la lengua materna, en lacaniano la langue, introduce un orden que no existe en el nivel de la animalidad. La palabra, la lengua, introduce la satisfacción pulsional. Entonces pasamos del plano del instinto al plano de la pulsión. Irremediablemente, aunque el niño no hable. De hecho, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros adquirimos el lenguaje, cuando nosotros o sea, el campo de la representación simbólica es precisamente el haber podido tramitar algo de ese traumatismo. Es como una vía con la que podemos empezar a hacer algo con el traumatismo inicial. El problema es cuando uno no tiene ese recurso simbólico, cuando no estamos en el campo de las representaciones, cuando no accedemos, cuando no concedemos a esa alienación significante, porque para que esto ocurra, tenemos que en un punto alienarnos al significante, a ese lenguaje, esa lengua que viene del otro.
¿no? Ahora, por el solo hecho de nacer en un mundo de lenguaje, ya pasamos al plano de la pulsión, porque el organismo deja de ser organismo. Y estamos en el plano de la pulsión, porque si no tendríamos que estar hablando de animalidad. Ojo, ¿no? Digo ojo porque durante, no sé si se acuerdan, las primeras clases, una de las clases, de las primeras clases del año, no sé si se acuerdan que vimos los niños lobo, los ejemplos de estas niñitas Kamala y Amala, que eran dos niñas que fueron criadas en estado de salvajismo, ¿no? Y que, bueno, y que la literatura de la época en estos niños veía salvajes, veía animalitos, básicamente, ¿no? Las niñas que dormían en el piso, se hacían bollito como si fuese un perrito, por ejemplo. O el niño salvaje de Aveyrón, el pupilo de Jeanne Itard, que también lo vimos en las primeras clases, ¿no? Que comía del piso. Estos niños ¿pero por qué? Porque vivían con los animales. En estado de animalidad vivían, ¿no? Ahora, el hecho de que aparezca, de que podamos estar hablando de satisfacción pulsional, es porque entramos en un mundo del lenguaje. Más allá de que hablemos o no hablemos, el lenguaje nos afecta, el lenguaje nos golpea, nos traumatiza de entrada. Entonces pasamos al plano de la pulsión. Y la pulsión se fija. Acuérdense del concepto de fijación, tan importante para hablar de pulsión. Todas las fijaciones que todos tenemos son eso. Nos fijamos a las marcas que quedaron, ¿sí?, de X acontecimiento. Y esa fijación puede estar en lo oral, puede estar en lo sadicoanal. Y a esas fijaciones es donde regresa la libido cuando se trata de una regresión, ¿no? Entonces la pulsión se fija y se establece una soldadura entre la pulsión y el objeto, ¿sí? Y esto es porque justamente, ¿por qué se fija? Se fija porque acá hay algo de la lengua que hace a esta fijación pulsional, ¿no? Acuérdense algo importante también para tener en cuenta, esto lo dije al principio de la clase, ¿no? Cuando Freud decía que era incompatible con la autopreservación de la vida, que uno persista con el principio de placer, este principio de placer que es propio del trabajo primario del aparato psíquico. Primario, porque el niño cuando persiste con el principio de placer, está alucinando al pecho, por ejemplo. Alucina al pecho y alucina y alucina y alucina a puro principio de placer. Ahora, sabemos perfectamente que si el niño con eso se contenta, el niño sucumbe, muere. Por eso es necesario que ocurra el relevo del principio de placer por el principio de realidad. Freud nos va a decir que esto tiene un carácter de ley. Y en este camino, acá aparece todo, en esto de este relevo del principio de placer por el principio de realidad,
acá aparece también todo el campo del lenguaje. Entonces tenemos que, en este relevo del principio de placer por el principio de realidad, tenemos que pensar del lado de lo primario este principio de placer. Imaginemos la alucinación del pecho, por ejemplo. Un estado de anarquía pulsional. No podemos decir, no podemos decir que está en el plano del instinto. Esto se los estoy haciendo para que también nos saquemos un poco la cuestión esta de, entonces son más instintivos que pulsionales, porque eso lo escuché alguna vez. No, si está en el campo del lenguaje, ya sea que hable o no, está dentro del campo de lo pulsional. La diferencia es lo que hacemos con lo pulsional. Eso no quiere decir que se arme un montaje pulsional, como ese montaje que estudiamos cuando estudiamos pulsiones y destinos de pulsión, ¿se acuerdan? Los elementos de la pulsión, el esfuerzo, la meta, la fuente, el objeto, y que entre estos elementos iba a dar un montaje, que es una manera de cómo el rodeo que hace la pulsión para encontrar la satisfacción, ¿no? Por el lado de lo primario tenemos ese costado de anarquía pulsional. Son los tiempos de indiferenciación donde se experimenta la fragmentación corporal. Y si hablamos en lacaniano, de cierto goce pulsional desregulado. Si hablamos en freudiano, decimos un caos pulsional, ¿no? Desregulado, autoerótico. Ahora, el encauzamiento de esto es por la vía simbólica. Y lo que hace el discurso es justamente, es encadenar, es un encadenamiento simbólico el discurso. Y por supuesto, el encadenamiento simbólico es lo que faculta el lazo social, porque el lazo social está asegurado con ese encadenamiento simbólico, que si no existe, no hay lazo. Por eso piensen en los casos estos graves de los que les estoy hablando, las gravísimas dificultades en el lazo al otro. Porque son niños que no vienen con un discurso. Esperen que quiero ver acá. Bien. Bueno, esto ya se los dije antes, ¿no? Esto es una pequeña reseña de 2 párrafos del texto de Freud de 1905, de los 3 ensayos. Esto es para ubicar estas fases de las que les estuve hablando. Dice Freud, el niño no se sirve de un objeto ajeno para mamar, prefiere una parte de su propia piel, porque le resulta más cómodo, porque así se independiza del mundo exterior, al que no puede aún dominar. Y porque de esa manera se procura, por así decir, una segunda zona erógena, si bien de menor valor. Pongamos el niño que se chupa el dedo o que se chupa la lengua. El chupeteo puede verse como un resto de esa fase hipotética que la patología nos forzó a suponer. En ella, la actividad sexual, desasida de la actividad de la alimentación, ha resignado el objeto ajeno a cambio de uno situado en el cuerpo propio. Lo mismo. Ahora, la vueltita que le dimos hoy a esto
a esto que ya lo habíamos visto, esto de los 3 ensayos, pero la vueltita que le dimos hoy es a que este autoerotismo de los 3 ensayos es un pasito más en el desarrollo respecto de el autoerotismo de las pulsiones autoeróticas iniciales. ¿Por qué? Porque para que se produzca esto, que el niño elija una parte de su propio cuerpo para chupetear, ¿sí? Tuvo que haberse dado la vivencia de satisfacción. De hecho, tuvo que haberse dado la pérdida del objeto. Y es porque perdí el objeto que ahora me voy a intentar recuperarlo a través de mi propio dedo, por ejemplo. Entonces, parece interesante esta vueltita más que estamos dando hoy. Bueno, entonces, acá entonces tenemos 2 acepciones centrales del término autoerotismo. Uno pensado como actividad sexual, autoerótica, está de los 3 ensayos, ¿no? Que no es un autoerotismo como algo primario, sino como consecuencia de la pérdida del objeto de la necesidad. En este sentido, ya hay, esto ya se lo dije antes, una diferenciación, ¿no? De un interior-exterior. Se constituye el exterior y se constituye en el mismo acto el interior. Y se transpone el libido del campo exterior, ¿sí? Y lo que Freud intenta mostrar en 3 ensayos es justamente la actividad sexual del niño. La diferencia es que en esta época, acá tendríamos que también hacer una pequeña diferencia, porque cuando el niño se chupa el dedo, ahí no hay una elección de objeto. Acuérdense que la elección de objeto es posterior al complejo de Edipo, donde el niño toma el objeto como un objeto total, posterior a la identificación, al narcisismo. Vamos a decir, para que haya complejo de Edipo tiene que haber narcisismo constituido, identificación, ¿no? Sí, porque es imposible amar a un objeto exterior como objeto total si uno no está configurado y constituido como totalidad, uno mismo. Entonces, es importante esto, ¿no? Esta aclaración porque en esta actividad autoerótica, que es el chupeteo, no implica la elección de un objeto total, sino que estamos hablando de un objeto parcial todavía. Un objeto de la pulsión parcial, ¿sí? Bueno, la otra acepción es esta que tiene que ver con el narcisismo primario absoluto, primer momento de indiferenciación. Indiferenciación, yo no yo y adentro afuera, exterior interior. Es un estado previo a la transposición del líbido narcisista. Entonces, cuando planteo el anclaje en el autoerotismo, entendamos que no estoy haciendo referencia al onanismo, a ninguna conducta masturbatoria, de ninguna índole. Digo porque se puede confundir también, ¿eh? Puede decir, no sé, incluso digo porque si uno se queda con la palabra autoerotismo, lo primero que uno lleva a pensar es el sentido general ampliado, ¿no? Del término. No se hace referencia al onanismo, no se hace referencia a la conducta autoerótica post vivencia de satisfacción, ¿no? Secundaria a la pérdida de objeto. Y sí se trata de esta fase inicial de indiferenciación, ¿no? En la que las energías psíquicas permanecen en estado indiferenciado y no ligadas, ¿sí? Bueno, esto es
esto es todo por hoy. Este es el, el PowerPoint de hoy. Esperen que dejamos de compartir. Bien, estamos casi con la hora, pero no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Me pareció interesante lo que plantearon, que da lugar a que uno pueda seguir formulando y pensando algunas cuestiones, ¿no? Esto de la regresión, de la retracción, me parece interesante porque son cuestiones que hay que seguirlas pensando, ¿no? Bien, a ver, voy a anotar el teléfono de Walter, así ya después te agrego al grupo, Walter. Bueno, bárbaro, yo tenía una consulta para hacerte. Sí, sí, Tú, en tu teoría, haces referencia al autismo más grave. sí, 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 claro. ¿Cómo explicas los casos de autismo no tan graves, digamos, para ponerlo en una palabra Sí, ahí? sí, 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 claramente, bueno, yo creo que en base a la posibilidad de transposición. En base a la posibilidad de transposición, toda vez que el niño es capaz de transponer líbido al campo objetal, así sea, mirá, así sea mínimo. Por ejemplo, ¿vieron? Me acuerdo de ese chiquito que yo creo que les conté el caso, de ese nenito que él tenía un muñequito, tribilín, de plástico duro, y con ese muñequito él iba explorando el mundo. Entonces, y me acuerdo que en ese momento una colega me dice, hay que sacárselo porque en realidad eso lo pone más autista. Eh, para mí entender todo lo contrario, porque para mí con ese objeto él podía explorar. La conducta exploratoria es una conducta, vamos a decir, es un precursor de la catectización del campo objetal, porque primero lo explora. Entonces, para mí que el niño intentara explorar el mundo, aunque sea a través de un objeto, ¿no? Ahora, cuando le sacan el objeto y el niño cae, literalmente cae al piso, como si se hubiese caído o derrumbado al piso, hay una caída subjetiva atroz, una caída que después fue muy difícil remontar eso, ¿eh? Eh, entonces, a mí me parece que todo lo que ayude a que el niño pueda empezar a poder transponer al campo objetal, así sea pegando. Mirá lo que te digo. Ayer, por ejemplo, un pacientito vino con él siempre usa un autobús que tengo en el consultorio. Entonces él estaba con el autobús, todos los días que viene juega con el autobús, y ahora hay un niño nuevo. Y el niño nuevo es loco por los coches y los trenes, y por supuesto cuando vio el autobús, que aparte le encanta la canción de la rueda del autobús, nada, no le podemos sacar el autobús al nenito nuevo. Y este chiquito, cuando vino, lo primero que hizo, vio al otro intruso con su autobús y se lo sacó. Y el otro nene no se lo daba ni loco. Entonces el nenito empezó, agarró un sonajerito que teníamos ahí
y empezó a martillarle el autobús. Y después yo le di otro cochecito, y entonces él agarró, estaba muy enojado. Entonces agarró el cochecito, no tiene lenguaje este niño, y con el cochecito empezó a chocar, y al autobús lo chocaba, lo chocaba, lo chocaba. Bueno, ahora, ¿ves? Fíjate qué interesante, ¿no? Que eso es, de alguna manera, él está haciendo algo, y está haciendo algo en el campo de los objetos. Y aparte otra cosa, no le pegó al nene, le pegaba al autobús, ¿no? Como no lo puedo tener yo, ahora lo choco. Pero a mí lo que me parece importante por ahí en estos ejemplos es ver esta cuestión de que hay del lado del niño un interés en un objeto del mundo exterior. A mí me parece que todo lo que se pueda favorecer eso, o en un lazo con los demás, porque este niño con el otro niño, en un momento dado, lo puedo mirar a los ojos. Que de otro modo, por ejemplo, por ahí no lo veía nunca, porque este es el chiquito que yo les conté, que se dio cuenta que había un perro 6 meses después de venir a Ataca. Y un día lo descubrió, pero durante 6 meses el perro no existió para él. Entonces, todo lo que pueda ser de progreso en cuanto a la estructuración, yo creo que tiene que ver con esto, con empezar a catequizar el campo del objeto, a transponer líbido al campo objetal. Así sea con un muñequito en la mano, este nene viene con un termito, viene con el termo y no lo suelta por nada. Ayer lo soltó para chocar al autobús. Es más, se olvidó del termo, lo cual fue buenísimo porque lo que a pesar de que parece paradojal, porque uno dice, realmente después se hizo un despiole bárbaro, porque encima chocaba y hacía una batuca tremenda, ¿no? Porque era po, po, y el otro chiquito se tapaba los oídos. Se tapaba los oídos porque le molestaban los ruidos de coso, ¿no? Y entonces el nene le decía, tranquilízate, tranquilízate, le decía. Pero a pesar de todo lo que les estoy contando, que parece muy caótico, es preferible desde el punto de vista de la subjetividad, es preferible esto a un niño con absoluta indiferencia por los demás y por el entorno. Porque este niño se conectó, en un momento me mira a mí a los ojos, él no es que hace mucha mira, contacto visual, y me mira a mí a los ojos como pidiéndome, sacame este chico de acá, ¿no? Porque me mira en la desesperación, parece que me buscaba para que él solucione. Eh, pero yo creo que va en ese sentido la salida, en el sentido de catequizar el mundo de los objetos y lo que viene de la mano de eso, el lazo con el otro. De hecho, el dispositivo está pensado como un espacio para, para crear lazos, ¿no? Para que se empiece a producir el lazo. Porque el lazo es lo que de alguna manera permite que hagamos algo con el trauma. Ese es el lazo. Pensémoslo en general en la vida, ¿no? Cuando nos pasa algo del orden de lo traumático, lo primero, lo que aparece más como posibilidad sanadora es el lazo al otro. Por eso. Pero sí, claramente la hipótesis es una hipótesis de pensar en el origen, cómo pienso la estructura psíquica en un origen, ¿no? Y la importancia, en realidad, la importancia de esta hipótesis, en realidad, tiene que ver con rescatar la importancia del lazo al otro.
Ahora, si no está ese primer movimiento de transposición, no hay posibilidad de lazo alguna. Eso sería. No sé si te contesté lo que vos querías vos querías saber cómo yo pensaba cómo va en el desarrollo del niño. Por ejemplo, este otro chiquito, el economista. Vos fíjate, todo lo que él pudo ir armando en su vida. Todo lo que él pudo ir armando en su vida, a pesar de que subsisten estos puntos, estos restos, ¿no? Les contaba algo que ahora me acordé, cuando les contaba del otro nene, que al final no les terminé la anécdota, el otro chiquito también, que después él decía, yo soy Asperger, eh, él iba a la escuela, ¿no? Y la escuela era muy exigente, ¿no? Y él era muy buen alumno, así que se súper autoexigía. Y en un momento, él me cuenta que cuando él llega a la casa, ¿saben qué hacía? Él me lo decía, ¿eh? Me decía, no, yo cuando llego a mi casa, me encierro en mi habitación y empiezo a hacer el balanceo que yo hacía cuando era chiquito. Entonces él se ponía así y hacía el balanceo una media horita, como quien dice yo me voy a dormir una siesta, por ejemplo, ¿no? Entonces él, frente a lo que era esa exigencia que le suponía la escuela, estar tan atento, le costaba un montón entender los códigos sociales. Lo intelectual no, porque era brillante. De hecho, después hizo una carrera universitaria este nene. Pero lo que le costaba muchísimo era entender los códigos, ¿no? Los códigos, los gestos, lo no verbal. Eso le costaba muchísimo. Entonces, claro, ir a la escuela no era algo relajado para él, era estar con las antenas así todas las 4, 5, 6 horas que iba al colegio. Entonces él llegaba a la casa, antes de comer, se encerraba en su habitación y se balanceaba. Tenía algunos aleteos también. Todo esto él me lo confesó a mí como quien dice, yo necesito dormir una siesta para resetearme. Bueno, él necesitaba este balanceo. Fíjense cómo persiste eso, ¿no? Bueno, para la clase que viene vamos a trabajar un texto que es lindo. Se llama Notas sobre la pizarra mágica. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver el viernes que viene. Y después te agrego ¿qué tengo que? Más 59 es el código del país. Y después pongo Sí, todo el sí, teléfono, ¿no? sí, sí. Dale, así te agrego. Y también agrego a Ceci. Y, y tengo que ver a quién más tengo que agregar. Pero ayer empecé y no tuve tiempo de terminar con esto, chicos, perdón. Bueno, a ver, hoy lo paso. Bueno, les mando un beso y buen fin Muchas de semana. gracias, Julia. Bueno, Chao, Buen bueno. fin de Buen fin de semana. semana. gracias, Bueno, igualmente. chao.